Buenas tardes, profesora. Ahora voy a hablar sobre el onceno de Leguía. Bueno, voy a explicarlo de una manera más resumida, de una manera más detallada. También porque el otro año vamos a tocar este tema, pero también quería expresarlo sobre este tema que me gustó en cierta parte. El onceno de Leguía dura 11 años. El segundo gobierno de Augusto Leguía va a gobernar en el Perú durante, como dije, 11 años. Y bueno, quería enfatizar un poco más sobre el centenario del Perú que tuvo en el año 1921 y que vinieron bastantes regalos de distintas colonias de Europa, de América y entre otros. El segundo gobierno de Augusto Leguía va a durar entre el año 1919 a 1930. Él va a gobernar 11 años, es por eso que se denomina el oncenio de Leguía. Él va a hacer un golpe de estado en las elecciones de 1919 debido a que algunas personas decían que había corrupción, otras personas encima no habían votado adecuadamente, y es por eso que Augusto Leguía se ve con la necesidad de hacer un golpe de estado. Él entonces va a gobernar y una de sus obras importantes va a ser que va a crear una nueva constitución, la constitución de 1920, y esta va a reemplazar a la constitución de 1860, una constitución que ya habíamos hablado sobre en este año, que se dio en el año 1860, obviamente, en el gobierno de Ramón Castilla, y de cierta manera, como usted lo explicó, va a ser la constitución más larga del Perú, ya que va a durar 60 años en el Parlamento, en el Perú. Bueno, entonces como dije, quería hablar sobre el centenario del Perú, que se dio en el gobierno de Augusto Leguía en el año 1921. El Perú cumplía 100 años de independencia, fue una gran festividad en donde todos los peruanos obviamente festejaron. Y bueno, también por parte de los países extranjeros reconocieron obviamente los 100 años de independencia, y distintas colonias europeas, América, incluso asiáticas, brindaron regalos, obsequios a Perú. Por ejemplo, en Alemania, como pueden observar, se crea la torre de reloj en un parque. También en España se da el arco morisco, como pueden observar. En Japón se hace el monumento a Manco Cápac. En China se crea la fuente china en el parque de la exposición. En la siguiente diapositiva pueden ver dos regalos más por parte de Italia, que se crea el Museo de Arte Italiano. Y bueno, en el Reino Unido se da el Estadio Inglés, que actualmente es el Estadio Nacional. Bueno, se da en ese lugar, y ya más adelante, por ejemplo en el gobierno de Alan García, se va a dar la renovación, la modernización del Estadio Nacional, que bueno, todos conocemos por los partidos donde juega Perú, ¿no? Y bueno, esos son los regalos que nos dieron. Y bueno, también pueden observar las obras que se realizó durante estos 11 años del gobierno de Leguía. Pueden ver, por ejemplo, el surgimiento, en el aspecto político, el surgimiento de nuevos partidos políticos. Por ejemplo, el APRA, bueno, el conocido APRA. Y también el Partido Socialista, que fue por José Carlos Mariátegui. Bueno, esto más adelante tal vez lo explique con detalle. Por ejemplo, debido a la dictadura de Leguía, se creó el Partido APRA. También podemos ver en otro caso, en el aspecto económico, cómo el Perú se vio afectado por el crack del 29, que ahorita voy a explicar. Y bueno, también en el aspecto cultural se da el movimiento indigenista, un movimiento en la cual se enfoca más en la reivindicación del indio, en el auge, por así decirlo, del indígena, el apoyo. Y bueno, también se da en el aspecto internacional tratados con Colombia y Chile. Recuerden que en el primer gobierno de Augusto Leguía se da acuerdos con Brasil y Bolivia. Durante su primer gobierno de Leguía fue el peor caos de tratados limítrofes, ¿no? Porque el Perú por una parte estaba Brasil, por otra Chile y así. Y bueno, al final se va a culminar estos tratados en este gobierno. Y bueno, luego podemos ver que se realizan otras obras. Y bueno, ya para finalizar, quería hablar sobre la queda del gobierno de Leguía. Durante su lapso de gobierno se dieron cosas interesantes. Por ejemplo, en la dictadura de Leguía también se dio el surgimiento del partido aprista, algunas rebeliones indígenas, pero sobre todo quería hablar sobre este tema, que el capital norteamericano se había impuesto sobre el capital inglés. Recuerden que en el segundo militarismo el capital inglés poco a poco empezó a tener peso sobre nosotros, pero ahora no era así. En el gobierno de Leguía dependíamos económicamente de Estados Unidos, o sea, si Estados Unidos tenía un resfriado, Perú era el que tosía, era el que tenía la gripe. Y eso va a pasar. Y esto va a provocar también la caída del gobierno de Augusto Leguía, debido a que en el año 1929 se va a dar el famoso crack del 29, el cual fue la peor caída de la bolsa de valores de Estados Unidos.
y esto va a provocar caos económicamente en Estados Unidos y por lo tanto también en Perú. Y es por eso que se va a levantar, va a surgir un levantamiento, los peruanos van a estar descontentos y por eso en 1930 se va a dar un levantamiento por parte del coronel Luis Miguel Sánchez y bueno, este va a derrocar al presidente Leguía, haciendo que acabe su famoso oncenio. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.